Muy buenas tardes, compañeros de Enfoque 360. Nos encontramos un fin de semana más. Acá, junto con mi compañero, esta oportunidad estamos con mi compañero Andrés. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Giovanni? Aquí, preparados para entrevistar A nuestro gran al invitado. invitado de Y honor. para esta ocasión tenemos la presencia y el honor, el agrado de tener en este momento al doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano. Gracias por estar acá. Giovanni, Andrés, ¿cómo están? Qué gusto, el honor es todo mío. Aquí encantado de poder conversar con ustedes. Usted es abogado penalista, tiene gran trayectoria acá en Lima, lleva varios casos. Justo ahora último está sonando un caso relacionado con el fiscal José Domingo Pérez. Vamos a hablar más adelante sobre el tema. Y bueno, para empezar y dar contexto a toda esta conversación, quería primero empezar preguntándole sobre Salas Arenas, que es el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿correcto? Correcto. Entonces, este señor anteriormente ha defendido terroristas, es lo que se comenta también, ¿no? Ha defendido a Eliseo Guamán Choque, Bonifacio Rojas Paucar, ¿no? A esas dos personas. Eh, entonces, ¿eso es correcto? ¿Es información correcta? Hay un reportaje de Claudia Toro en el cual ella destapa precisamente cuál fue el pasado comunista, el pasado y presente comunista de Jorge Luis Salas Arenas, quien antes de desempeñarse en la condición que tiene el día de hoy, juez de la Corte Suprema de Justicia de la República, fue en Arequipa, su tierra de origen, juez superior, ¿no? Llegó a ocupar cargos importantes dentro de la Corte Superior de Justicia de ese distrito judicial en Arequipa, pero mucho antes, en la década de los años 80, cuando él ejercía de manera libre la profesión de abogado, él fue defensor de personajes acusados por el delito de terrorismo. Ahora, algunos, no todos, él ha querido tratar de maquillar la información, solo algunos de esos defendidos por terrorismo fueron el resultado del encargo que le hizo el CEAS, del cual él formaba parte. ¿Qué cosa era el CEAS? Era la Comisión Episcopal de Acción Social, una suerte de ONG eclesial que fue formada precisamente en la década de los 80, con una mirada cristiano-católica, pero de orientación ciertamente progresista, ¿no? Básicamente impulsada por la congregación jesuita, y donde se dedicaban a la defensa de los derechos humanos. Lo cual en la década de los 80 estaba muy bien, porque fue una década pues bastante sí, muy convulsionada, y donde las violaciones de derechos humanos se daban cotidianamente, eran pan nuestro de cada día. Sin embargo, lo que sí llamaba la atención y ya nos preocupaba a quienes vivimos esa época de terror, era el hecho de que las ONGs, tanto las eclesiales como CEAS, Fedepaz, entre otras, habían 3, 4, y las otras de carácter civil que ya se habían formado, como por ejemplo APRODE, la Asociación Pro Derechos Humanos, estaba presente la Comisión Andina de Juristas, y todas ellas se arremolinan en torno a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Siempre defendían solo los derechos humanos de perseguidos por delito de terrorismo, pero nunca defendieron a personas de este otro lado que eran víctimas del terrorismo, no solamente civiles, sino también personal policial y militar, que eran los más golpeados. Yo soy aprista de toda mi vida, y yo no tengo conocimiento, y mi conocimiento es bastante amplio en esta materia, que alguna vez alguna ONG haya defendido a un aprista o militante aprista por persecución política de parte del terrorismo. Y el aprismo tiene muchísimos mártires que han otorgado su vida para el país, asesinados por Sendero Luminoso. Entonces, ciertamente no se equivoca Jorge Luis Salas Arenas cuando dice que él defendió estos casos de terrorismo porque el CEA se lo había encargado. Sí, pero lo que no cuenta Jorge Luis Salas Arenas es que habían otros casos que él, a título personal, como abogado en ejercicio y también en el
ámbito de su jurisdicción personal, tomó la decisión libre y soberana de defender a personas que estaban perseguidas judicialmente por el delito de terrorismo y donde los casos fueron totalmente probados. Entonces, cuando uno defiende como abogado casos de terrorismo, generalmente los abogados tenemos cierta reticencia. Yo, por ejemplo, nunca, jamás en mi vida defendería a violadores ni de menores de edad, ni de mayores. Esa es una decisión mía, libre y absoluta. No puedo defender a narcotraficantes y no voy a defender a terroristas. ¿Tienen derecho a la defensa todas estas personas? Por supuesto que sí, yo no se las niego, pero que la defiendan otras personas. Ahora, de lo que se sabe por máximas de la experiencia es que quienes defienden a militantes de Sendero Luminoso del MRTA eran los propios abogados que por conciencia política e ideológica defendían a estos personajes. Y generalmente todos ellos vinculados al grupo de Marta Huatay, que era la líder del destacamento jurídico de defensa de camaradas caídos, ¿no?, que se llamaban los abogados democráticos. Claro, de Socorro Popular, justo Benedicto Jiménez hablaba sobre el tema, de que ellos encontraron información en una casa que incautaron, donde estaban los nombres de Salas Arenas también, entonces, que era parte de la Asociación de Abogados Democráticos. ¿Qué impresión le deja esto? Ver que una persona que está implicada en actos de defender terroristas hoy lidera el Jurado Nacional de Elecciones, un día tan importante. Bueno, yo no puedo ser pues, fundamentalista ni extremista de decir, así como fuiste antes, sigue siendo el día de hoy. Todos tenemos derecho a cambiar, por supuesto que sí. ¿Quiere cambiar? Sí, ciertamente. Por ejemplo, tú tienes el caso de Víctor Andrés Ponce, un periodista, ¿no?, que militó en las líneas de la izquierda más recalcitrante. Hoy día está al otro lado. Abimael Guzmán era un católico formado, monaguillo de la iglesia, y mira dónde termina. Las ideologías pueden cambiar ciertamente, porque la vida cambia y uno se transforma. La pregunta es si ese es el caso de Salas Arenas y de otros más. Entonces, yo lo que encuentro es que en el caso de Salas Arenas no ha habido ningún cambio en el paso de los años, sino que más bien lo que ha habido ha sido una continuidad en la cual se ha desarrollado un afianzamiento de la doctrina y de la ideología filosenderista, que es de naturaleza marxista, leninista, maoísta. ¿Y en qué me sustento yo para poder hacer esta argumentación? Bueno, en una sencilla razón. Salas Arenas, como juez de la Corte Suprema de Justicia de la República, fue el juez ponente en un caso donde se procesaron a 2 miembros de Sendero Luminoso, que son los que acabas de citar, y quienes participaron como miembros de un pelotón de aniquilamiento de Sendero Luminoso en la ejecución de un juez de paz en Ayacucho. O sea, lo asesinaron bajo el rótulo de justicia popular, ¿no?, como le llamaban los senderistas. Entonces, Salas Arenas ve el caso, el expediente estaba en sus manos, ¿y qué cosa es lo que hace Salas Arenas? Dice, sí, pues es cierto, efectivamente, esto sucedió, mataron al juez de paz, pero eso sucedió en el año 1983. A la fecha ya el delito ha prescrito. En consecuencia, tenemos que prescribir la acción penal. ¿Qué pasa en este particular caso? Muchos de los casos que son consecuencia, y en esto hay que ser claros, no de la guerra interna, porque en el Perú no ha habido un conflicto armado interno, que es la muletilla que utiliza el caviarismo y la progresía que se ha parapetado en las ONGs aquí en el Perú y en el resto del mundo. Lo que ha habido es terrorismo, genocida y criminal. En la década de los años 80 y 90 se decía que las violaciones de derechos humanos y los genocidios solamente eran posibles de ser cometidos por el Estado y que los particulares no podían cometer genocidio, lo cual es sumamente absurdo, ¿no es cierto? Quienes sí somos defensores de derechos humanos de muchos años, y justamente porque lo somos, no recibimos un solo dólar
a cambio de defender derechos humanos, ¿tú te imaginas a un bombero que reciba un pago por ser bombero aquí en el Perú? Ya dejaría de ser bombero. Porque ser bombero es una vocación. Y el que defiende derechos humanos también tiene que hacerlo de vocación. Pero si tú recibes $30.000 del financiamiento internacional que viene como una suerte de lavado de activos para defender derechos humanos, tú ya no defiendes derechos humanos. Defiendes un puesto de trabajo que se disfraza de defensor de derechos humanos. Entonces, quienes sí defendimos derechos humanos de toda la vida, nos parecía sumamente absurdo, inequitativo e injusto pensar que los violadores de derechos humanos solamente pudieran ser los agentes del Estado, que sí pueden cometer violaciones de derechos humanos a través de las Fuerzas Armadas y policiales. Pero ¿y los grupos terroristas no cometen violaciones de derechos humanos? ¿No cometen genocidio? Por ejemplo, el caso Lucanamarca, que además Abimael Guzmán lo reivindicó. Ese no fue un arrasar contra una población interna, ¿eso no es un genocidio? Felizmente la jurisprudencia internacional a través del Tribunal Internacional para los Crímenes de Lesa Humanidad de la ex Yugoslavia sentó las bases del desarrollo de una jurisprudencia que el día de hoy está vigente y que se aplica además a tiempos pasados y que señala clarísimamente que el genocidio y los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no solamente son cometidos por agentes del Estado, sino por otros grupos que se han levantado en armas a título de guerrilleros, guerra civil o terrorismo. Entonces, nosotros nos encontramos frente a una situación en la que tenemos a Sendero Luminoso y al MRTA que se levantaron en armas, no para hacer una revolución política, no para hacer una insurgencia popular, sino para cometer actos de terrorismo que constituyeron muchas veces genocidio. Entonces la pregunta es, si este es el marco jurisprudencial internacional al cual tanto apelan las ONGs caviares y los izquierdistas como el señor Salas Arenas, ¿por qué entonces declaró prescrita la acción penal en este caso? ¿Y por qué se sigue manteniendo, sin embargo, las persecuciones político-judiciales a los militares y policías que más bien por el contrario lucharon contra el terrorismo y nadie los ha defendido jamás? Entonces, para mis amigos senderistas, la prescripción; para mis enemigos militares, lesa humanidad. Entonces, cuando tú ves un accionar de esa naturaleza como juez de la Corte Suprema, primero dejas de ser juez, porque el juez tiene que liberarse de sus concepciones ideológicas personales para administrar justicia, y la justicia es erga omnes para todos. Negros, blancos, chinos, amarillos, rosados, de todos los colores políticos, de todas las tiendas políticas, no interesa. El juez tiene que ser justo. Y Salas Arenas lo que hizo fue convertirse en un árbitro ideológicamente determinado para aplicar la prescripción, zurrándose en la jurisprudencia internacional y beneficiando a senderistas, a quienes además en la sentencia los llama don, con respeto, con temor reverencial, con una relación amical y de camaradas. Don Giovanni, don Andrés. El don se reserva únicamente para las personas de bien, no para asesinos. Entonces, cierro el círculo de la pregunta. Salas Arenas tuvo un pasado de defensor de terroristas, no solamente por encargo de sino por decisiones personales, porque él mismo compartía la ideología marxista-leninista maoísta. No lo digo yo, lo dicen también todos los contemporáneos de esa época en Arequipa. Y de esa fecha hasta el día de hoy, este acto demuestra que él sigue en esa consecución. O sea, Salas Arenas no cambió. La ideología en él más bien se afianzó, se consolidó, y desde su ubicación como juez de la Corte Suprema ha venido a beneficiar a terroristas como estos dos sujetos. Ese es el presidente que el día de hoy tenemos como capitoste del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Realmente tú puedes creer de que estamos en el Perú en manos de una persona que va a conducir un proceso electoral limpio? Hay que ser bien ingenuos para creer eso. La pregunta también iría, doctor, como usted menciona,
viendo la inclinación ideológica de no solo de Salas Arenas, sino de muchos personajes que ostentan cargos tan importantes, más que todo en el sector de justicia, cómo es que llegaron, ¿no?, a tener ese cargo y cómo es que se mantienen en el cargo. O sea, hemos visto claramente, ¿no?, que Salas Arenas viene ya, como usted menciona, ¿no?, tiene un pasado político ideológico muy marcado, ¿no? Entonces, ¿cómo se le ha permitido a personas con este sesgo ideológico tan marcado llegar a lo que usted refiere, ¿no?, a tener cargos importantes como digamos, estar a cargo de una institución tan importante como el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, y mantenerse ahí, ¿no? O sea, acá vemos tal vez, ¿no?, una estructura muy sólida, ¿no?, de estos grupos que, a mi parecer, estos grupos subversivos que no han sido derrotados totalmente, ¿no?, sino que se han camuflado en las instituciones, en ONGs, como usted menciona, ¿no? O sea, hay un antecedente muy largo de estas ONGs, ¿no? Vemos específicamente el caso de IDL, ¿no? IDL, que una organización, como usted refiere, ¿no?, que supuestamente se encarga de defender derechos humanos, pero yéndonos a la práctica, yéndonos a la realidad, ¿no? Cuando ellos sienten vulnerados los derechos de ellos, recién reclaman, ¿no? Pero cuando es el opositor político, se vio en el caso de Alan García, ¿no? O sea, cómo hubo ese ataque mediático, ese ataque político, ese ataque jurídico, ¿no?, hacia una persona que simplemente para ellos era percibido como un enemigo. La pregunta que tú me formulas, Andrés, es sumamente importante. Fíjate, tras la captura de Abimael Guzmán en septiembre del año 1992, Sendero Luminoso entró, voy a decirlo, de una manera coloquial, entró en Turumba, ¿no? O sea, eran como cuyes en tómbola, lo cual revelaba lo que habíamos considerado respecto de Sendero Luminoso, que se trataba de una organización mesiánica, donde Abimael era una suerte de profeta iluminado, casi de carácter divino, y donde todos seguían su palabra como auto de fe, el famoso pensamiento Gonzalo. Caído Abimael, entonces la organización pues se va derrotando. Así, no solamente se queda sin líder, sino se queda sin iluminador, sin el profeta, sin el Moisés que está guiando, ¿no?, a través del Mar Rojo. Entonces, Abimael es consciente de esta situación. Y luego de, supongo yo, reflexionar muchísimo y con el cálculo frío que lo caracterizaba siempre desde su juventud, de acuerdo a sus biógrafos, en 1994 él inicia un proceso de acuerdo de paz, o una tentativa de acuerdo de paz con Alberto Fujimori. Hay que recordar que le envía unas cartas a Fujimori, ¿no? Y en estas cartas él le propone un cese de armas, ¿no?, un cese del uso de las armas. Y entonces Abimael llama a sus huestes para que momentáneamente, en lo que él consideró un recodo en la historia, se detuvieran las acciones violentistas, ¿no? Nosotros le llamaremos por su nombre, las acciones terroristas, criminales, ¿no? Esto generó entonces una partición de Sendero Luminoso. Aquellos que estuvieron de acuerdo con la propuesta de Abimael Guzmán, quienes se autodenominaron los acuerdistas, y quienes más bien con Feliciano se replegaron hacia la zona de la selva central, hoy el BRAE, que decidieron continuar la línea, que catalogaron a Abimael como un traidor al pensamiento Gonzalo, pero que siguieron utilizando el pensamiento Gonzalo, y esos fueron llamados peyorativamente la línea liquidacionista de izquierda. Entonces fueron los que continuaron esa línea. Y estos, en reacción contra los acuerdistas, le llamaron la línea oportunista de derecha. ¿Okay? Entonces se generaron esas dos líneas. Estas tuvieron su evolución diferenciada a lo largo del tiempo, desde 1995 para adelante. Mientras los que siguieron
tomando las armas y ejecutándolas, y se quedaron en la selva, se mimetizaron y generaron una simbiosis prácticamente ya imposible de separar con el narcotráfico. Ahí surge el narcocomunismo. Entonces, ahí tenemos pues a la camarada Vilma, tenemos a la camarada José y a otros tantos que ya han caído, ¿no? Los Quispe Palomino, ¿no? Etcétera. La pregunta es, ¿ellos realmente son personajes que ideológicamente han continuado una línea de guerra popular en la terminología gonzalista? No, definitivamente no. Se convirtieron en guachimanes del narcotráfico con un pseudolenguaje subversivo que utilizaban para cometer sus acciones criminales, ¿no? Asesinatos selectivos, matanzas y protección del narcotráfico, a cambio de que el narcotráfico los mantuviera económicamente. La otra línea es la que bajó el periscopio, es decir, los acuerdistas. Fueron, digamos, en este sentido, más inteligentes. Ellos dijeron, es el momento de, dentro del lenguaje maoísta simbólico, vamos a dar un paso atrás para dar luego, más tarde, dos adelante. O sea, la táctica del salto del tigre se le llama en el lenguaje maoísta, ¿no? Y esto significaba entonces que ellos tenían que replegar sus fuerzas, ya no se podía hablar de guerra popular, no era la época, además en el contexto internacional acababa de caer el comunismo real, la Unión Soviética se estaba recomponiendo, el muro de Berlín había demostrado el fracaso del comunismo, los socialistas reales lloraban en el mundo nostálgicos, así que entonces parecía que el comunismo definitivamente había fracasado, ¿no? Aparece entonces una nueva idea según la cual ya las contradicciones en el mundo se han terminado, y entonces Fukuyama dice, hemos pasado a una etapa poshistórica, ¿no? Se equivocó, por supuesto. El hecho es que estos sujetos empiezan a desarrollar una estrategia basada en una serie de tácticas, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es la misma, capturar el poder. Y las tácticas que se usan para poder alcanzar la comisión de esa estrategia tiene que ver precisamente con tareas ahora ya no del uso de las armas, sino estrictamente políticas. Entonces, los pocos que quedan en ese momento, estoy hablando de la década de los 90, empiezan a insertarse en los espacios donde van a lograr vivir, sobrevivir y además realizar el trabajo político. ¿Cuáles son esos espacios? Docencia, en primer lugar, el magisterio a nivel nacional, docencia universitaria y dentro del Estado. Empiezan a camuflarse. Tras la caída de la dictadura de Alberto Fujimori, entonces comienza otra etapa, y el caviarismo toma el control del Perú a través de Valentín Paniagua, pero fundamentalmente a través de Alejandro Toledo. Con Alejandro Toledo se abren las puertas del Estado al caviarismo, que capturan definitivamente ministerios clave, como son, por ejemplo, Educación, el Ministerio de la Mujer, más adelante con Humala se va a crear el Ministerio de Cultura, se va a redefinir el Ministerio de Justicia como Justicia y Derechos Humanos, es decir, son espacios que van a ser copados por esta gente, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y donde quienes no entran directamente van a empezar a hacer trabajos desde fuera, trabajos entre comillas, porque en realidad no es trabajo, son consultorías, donde reciben miles de millones de soles a cambio de nada. Es decir, yo presento cualquier mamarracho, ¿no? Y me pagan por eso, ¿no? ¿Cuántas políticas públicas de Estado se han hecho a partir de esas consultorías? Ninguna, cero, absolutamente ninguna, porque no sirven para nada, pero sirvieron para mantener a estos holgazanes, ¿no? Entonces, ellos, que siempre han coqueteado con el terrorismo, empiezan a abrirle las puertas. Y ahí es precisamente donde el Consejo Nacional de la Magistratura, que existía en ese momento, es copado también por el ámbito caviar y filoterrorista. Porque se dan cuenta que es necesario colocar a gente que esté en la Fiscalía, en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional para poder mantener el aparato judicial que está integrado por personas que no son elegidas democráticamente como el presidente de la República, como los congresistas, los alcaldes, pero que sin embargo son legitimados por el procedimiento constitucional de la selección y tienen poder.
Un juez tiene poder, un fiscal tiene poder. Y si son de niveles superiores, mucho mejor. Pero ¿quién nombra jueces y fiscales? El CNM, el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí empiezan a entrar algunos personajes. Entre ellos, gente vinculada a Patria Roja, como Gonzalo García, por ejemplo, ingeniero en ese momento en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no es cierto? O bueno, otros tantos cuyos nombres se me escapan en este momento, pero tengo clarísimo el recuerdo de Gonzalo García Núñez, inclusive, ¿no? Militante de Patria Roja. Eso fue básicamente el año 2003-2004, y donde se abren los procesos de concurso público nuevamente para que se habían cerrado con Fujimori para seleccionar a jueces y fiscales titulares. Ahí le abren la puerta a militantes de Patria Roja, a senderistas y exsenderistas. Ahí entra, por ejemplo, nombrado quien fuera uno de los más reconocidos, en San Marcos al menos, militantes de Patria Roja, en la década de los años 70, y luego fue diputado por su departamento, Lambayeque, Duberlí Rodríguez. Él fue diputado y luego abogado, y se convierte en juez de la Corte Suprema, que llegó a ser incluso presidente de la Corte Suprema de la República, vinculado con los cuellos blancos, dicho sea de paso, y tuvo que renunciar a la presidencia de la Corte Suprema para pasarla piola, vamos a desapercibido, ¿no? Sí, desapercibido. Entonces, como él, entran muchísimos senderistas, ex-senderistas, y Diego García Sayán empieza como ministro de Justicia a abrirle las puertas de los penales a los terroristas para que empiecen a salir masivamente. Hoy quedan pocos, hoy quedan poquísimos. De hecho, en el MRTA, por ejemplo, que prácticamente fue liquidado después de la retoma de la casa del embajador japonés Morisa Aoki, pocos fueron los MRTistas que se quedaron vivos, y muchos de ellos se plegaron a lo que el día de hoy es el movimiento Perú Libre de Vladimir Cerrón, a pesar de no compartir ideales maoístas, pero llegaron a un punto de entendimiento. Y otros tantos, bueno, se involucraron en otros, allá, por lo menos en mi tierra, en Huancayo, con algunos personajes que estuvieron vinculados con la Defensoría del Pueblo, como por ejemplo Vladimiro Huároc Portocarrero, que fue presidente del gobierno regional de Junín, vinculado a Sendero Luminoso, fugado del Perú y luego partícipe de la OEA en una comisión que fue liderada por Jorge Santisteban de Noriega, que al regresar al Perú, después de un trabajo que hizo en Centroamérica con Vladimiro Huároc, generaron la Defensoría del Pueblo en la época de Fujimori, y Santisteban de Noriega se convierte en el primer defensor del pueblo. Lo lleva a Vladimiro Huároc con su pasado senderista, y él se convierte, repito, más adelante, ya en los años 2000, presidente del gobierno regional, fue convocado por Humala, se convirtió en el líder de esa dependencia de la presidencia del Consejo de Ministros que se llama la Oficina de Prevención de Conflictos Sociales, ¿no? A la que le cambió de nombre por Diálogo y Sostenibilidad. O sea, la oficina que debe resolver los conflictos sociales en el Perú, en manos de una persona que estaba vinculada a Sendero Luminoso en la década de los años 80. Y esta penetración que fue reconocida en el Poder Judicial por Duberlí Rodríguez, hay una declaración de él, hay varias declaraciones donde dice, sí, efectivamente, hay varios ex-senderistas que se han convertido en jueces. Entonces, esa fue la estrategia, ¿no? Ya no podían continuar con la lucha armada porque no era el momento histórico, no se habían dado las condiciones objetivas y subjetivas en el lenguaje maoísta, y entonces tenían que hacer una penetración, es decir, una metástasis, un cáncer, para generar una implosión desde el propio Estado. Es decir, la idea fue ya no atacar al Estado, sino penetrar en el Estado para explotar al Estado desde dentro y beneficiarse de él. Y esta línea la continuó Pedro Castillo a través de su primer ministro, el señor Aníbal Torres. Recuerden ustedes que empezaron a colocar a gobernadores en todo el Perú, pero gobernadores no elegidos, sino estos gobernadores del Ministerio del Interior, que todos ellos eran senderistas, y hasta el día de hoy siguen gozando de ese privilegio de ser gobernadores y tenientes gobernadores en sus jurisdicciones en representación del Ejecutivo, y no han sido cesados en sus cargos, todos son senderistas. Esas
famosas sesiones de Consejo de Ministros descentralizadas servían precisamente, entre otras cosas, para ello, ¿no? Entonces, Andrés, qué buena pregunta la que tú me haces cuando me dices, ¿cómo es posible, cómo se explica que hayan llegado personajes como Salas Arenas, nombrado precisamente por ese Consejo Nacional de la Magistratura, tomado ya por caviares como Gonzalo García Núñez, militante de Patria Roja, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan llegado? Ahí está la explicación, ahí está la estrategia, ahí está la táctica. ¿Cómo se mantienen, no? Y usted dice algo muy importante, ¿no? O sea, ellos pueden tener todas las intenciones de estratégicamente querer llegar a tener el poder, porque creo que eso es lo que busca la izquierda en sí, ¿no? Tener el poder, ¿no? Y una vez que lo tienen, como ellos mismos lo refieren, defenderlo con uñas y dientes, ¿no? Pero, digamos, el ambiente que permite eso, ¿no? Nosotros como sociedad permitir eso. Gracias. O sea, no darnos cuenta realmente, como usted dice, ¿no? Que hay gente terrorista, ¿no? En los poderes del Estado. Teniendo el pasado que hemos tenido hace 30 años, ¿no? Y más, porque el terrorismo no solo viene de hace 30 años, el terrorismo viene ya de décadas anteriores, que encontró, digamos, en el momento preciso de poder expandirse, pero como usted bien refiere, ¿no? Ya son muy hábiles, digamos, para realizar sus objetivos, que vieron que el tema del ataque ya no funciona, el ataque directo, violento, no funcionaba, y se camuflaron, se mimetizaron, ¿no? Y se mantienen hasta ahora, ¿no? Se mantienen hasta ahora. El punto y la pregunta sería, ¿no? Como sociedad, ¿no? Como peruanos, ¿no? Creo que en estos tiempos ya nos estamos dando cuenta un poco más de la verdad, ¿no? Porque hay que ser conscientes, el común del peruano, pues, lamentablemente ha tenido digamos, ha sido políticamente nunca, digamos, Muy comprometido ni interesado en los temas, ¿no? O sea, hablamos de política, decimos, no, la política es así de cochina, la política es así de sucia. Es muy probable de que los nombres que ha mencionado la gente común no los Claro, no los conozca, exactamente, conoce. ¿no? Y creo que Exactamente, ¿no? ese es el punto por el cual siguen ahí, porque no ha habido, desde que se desintegró el GEIN, no ha habido seguimiento. Claro, no se los ha desenmascarado como tal, ¿no? Mucha gente, como usted dice, no conoce el pasado de Salas Arenas, no conoce el pasado de muchas personas que hoy tienen un cargo público, ¿no? Usted mismo refiere, los gobernadores a nivel nacional, pues son la mayoría senderistas, ¿no? Entonces, un senderista, o sea, ¿qué puedes esperar de un senderista, de un terrorista? No. Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, digamos, ¿hasta cuándo vamos a llegar como peruanos, como ciudadanos, de no darnos cuenta, exacto, de adormecernos, ¿no? Y de no tomar acción? Mira, una de las tácticas que apuntaba y que sigue apuntando a la estrategia de la toma del poder que se inicia tras la caída de la dictadura de Fujimori y de lo que hemos hablado cuando Alejandro Toledo, bueno, antes Valentín Paniagua, 8 o 9 meses que mantuvo el barco de alguna manera, pero es Alejandro Toledo el que le abre las puertas del Estado a los caviares. Él cogobernó con el caviarismo. No se olviden ustedes que quien le sustentó económicamente la marcha de los 4 suyos, en la que yo participé, pero de buena fe, como muchísimos peruanos que en aquella época combatíamos la dictadura criminal de Montesinos. ¿Quién le sustentó económicamente ¿Quién financió? Fue Soros. ¿Y quién le trajo el dinero? Gorriti. ¿Y ustedes creen que eso era gratis? Obviamente que no. Ahí había si tú ganas las elecciones, entonces aquí tenemos que entrar nosotros a gobernar. Y lógicamente eso sucedió. Entonces, una táctica para poder lograr todo esto que hemos tratado hace unos minutos atrás fue precisamente, y tiene que ver con lo que tú señalas, Andrés, la táctica del megaproceso de adormecimiento cultural. Mira, en la doctrina filosófica marxista hay una máxima que es entendida como ley social, con la cual además yo comparto plenamente porque es verdadera. Las condiciones materiales de existencia determinan en última instancia la conciencia social de los hombres. ¿Qué significa esto dicho en sencillo, en cristiano? Significa, así como vives, así piensas. Si tú vives en una chanchería,
¿qué tipo de pensamientos crees que vas a desarrollar? El de un chancho, pues, ¿no es cierto? Entonces, si tú le quitas educación y cultura a la sociedad y en su lugar le inyectas basura todos los días a través de los sistemas educativos, tanto los formales oficiales como los no formales, ¿cuál va a ser el resultado? El adormecimiento. Entonces, fíjate, el cambio de la currícula educativa y las metodologías en el campo educativo en España estuvo en manos y sigue en manos del caviarismo, introduciendo este famoso método del constructivismo. Ideología, porque esa no es una... tú eres psicólogo, y sabes perfectamente que Jean Piaget fue el impulsor desde la psicología del constructivismo. ¿En qué consiste el constructivismo? Dice, el ser humano en realidad no se le debe enseñar absolutamente nada, sino se le debe dar las herramientas para que pueda construir la realidad y generar la realidad. Bueno, esto presupone la existencia de una suerte de pensamiento mágico de la construcción de la realidad. Es decir, si yo puedo construir la realidad, entonces yo soy Dios. Lo cierto es que la realidad no se construye. Lo cierto es que la realidad está ahí y nosotros vivimos dentro de la realidad. Ahora bien, y por eso digo, yo estoy de acuerdo con Marx en el sentido de que las condiciones materiales de existencia determinan en última instancia la conciencia social de los hombres. Así como vives, o sea, así como es tu realidad, así vas a pensar. Tú no vas a cambiar el pensamiento de las masas por tu buena voluntad creando una realidad que no existe. Existirá para ti en tu casa o en tu baño. Pero la verdad es que nosotros nos insertamos en un ámbito en donde se nos absorbe culturalmente. Entonces, por eso había que masificar la estupidez. Había que socializar la imbecilización. En una palabra, había que adormecer a los millones de seres humanos. Y eso se logró educativamente con la ideología del constructivismo social, gracias a lo cual el día de hoy tenemos ideología de género, donde se dice que uno construye su género por determinaciones sociales, lo cual es una estupidez, ¿no? El sistema educativo quita el estudio de la filosofía, el estudio de la lógica, el estudio de la historia. Pregúntale tú a algún chico de quinto de secundaria si conoce la historia del Perú. Ya no te voy a decir del siglo XIX o XVIII, de ahorita. Por ejemplo, ¿quién fue Abimael Guzmán? ¿O quién fue Víctor Polay Campos? ¿Quién es? Porque está vivo. Claro. No te van a decir. Menos te van a decir, pues, quién compró el Huáscar, por ejemplo. ¿Y por qué? ¿Y en qué circunstancias? ¿O cuál fue el papel de Inglaterra en la Guerra del Pacífico y cómo armó a Chile? No van a saber. Pregúntale por Genghis Khan. ¿Para qué? ¿Qué me importa? Total, a ver, como esa reina de belleza, que decía que Confucio era el inventor de la confusión, ¿no? Entonces, el chino japonés. Fue un chino japonés, ¿no? Entonces, fíjate, ese nivel de estupidez, mi risa es una risa de nervios, por si acaso, es una risa de nervios. Claro, o sea, está en juego el futuro de un país en esas cosas. Y a eso agrégale el sistema de educación informal que se da a través de los medios de comunicación y la prensa masiva, básicamente televisión. Que de alguna forma es lo que más influye, ¿no? Por supuesto, esto es mucho más potente y a esto tienes que agregarle las redes sociales, ¿no? Entonces, si tú prendes la televisión a esta hora del día, dime, ¿qué canal de televisión de señal abierta te está mostrando un programa que sea socialmente educativo, que sirva para los seres humanos? Ya no digo el Perú, sino para los seres humanos que viven en este territorio llamado Perú. No hay ninguno. Todo es morbo, todo es chicos reality, donde el modelo de varón, el modelo de mujer son calabazas. Pero eso sí, bien cuerpones, bien musculosos, ¿no? Y las mujeres protuberantes, de senos prominentes, ¿no? Pero de neuronas cero. Un mundo plástico. O como diría Sigmund Bauman, un mundo líquido, ¿no? Donde lo importante se va de las manos como el agua entre los dedos, ¿no? Entonces, la potencia que tiene la televisión al ingresar directamente como un balazo dentro del cerebro, te cambia una perspectiva enorme.
Alguna vez yo le escuché a un periodista muy famoso decir, pero los medios de comunicación no tenemos el deber pues de educar, para eso está el Ministerio de Educación. Oiga, ¿ha leído usted la Constitución? El artículo 14, en el párrafo final del artículo 14 de la Constitución dice claramente lo siguiente: los medios de comunicación tienen el deber, no dice tienen el derecho, tienen el deber de contribuir en la formación educativa, moral e histórica del Perú. ¿Quién cumple ese artículo 14? Ay, absolutamente nada. Más bien por el contrario, idiotizan, invisibilizan, adormecen, y no solamente eso, tergiversan y manipulan la información y te presentan cosas falsas como si fueran verdaderas. Donde, por ejemplo, Alan García termina siendo el capitoste de una organización criminal, según el señor Gorriti, que le mandó a Rosa María Palacios a que saque un tuit, ¿no? Feliz de la vida, solo quiero ver cómo se ve escrito Alan García detenido. ¿Y ella cómo sabía? ¿Cómo sabía ella eso? ¿No? ¿Cómo sabía el Canal 4 que la policía estaba yendo a las 6 de la mañana a detener a Alan García? Y ahí estaba la cámara que se metió y lo ve a Alan cuando está subiendo las escaleras. Y le dice un momentito y ya está con el arma en la mano. ¿Cómo sabían ellos? Obviamente porque los fiscales héroes, como han sido llamados por estos sátrapas de las ONGs, les filtraban la información. Que no nos vengan a hacer el papel de tontos, por favor. Entonces, esos medios de comunicación que le sacaron más de 2.000 portadas a Gonzalo Chávarri, fiscal de la Nación, para convertirlo en un delincuente que no es. Oigan, le destruyeron la vida a Chávarri. El cobrador de combi ni siquiera sabía quién era Chávarri, pero tanto lo habían repetido todos los días, ¿no? Como Sonsonete, que se aprendieron el nombre, Chávarri, ¿no? ¿Quién es Chávarri? Un delincuente. Chávarri, un delincuente. Le destruyeron la vida. ¿Tú crees que el señor Gonzalo Chávarri puede salir a comprar pan siquiera a la tienda de la esquina sin que lo insulten? Y entonces, claro, cuando se presenta todo este enmierdamiento de la sociedad y aparece un supuesto limpiador, ¿no? Gorriti es el limpiador de la mierda, entonces él es el héroe. Y cuando presenta a unos fiscales que están combatiendo la corrupción, lógicamente fiscales héroes, ¿no? Cuando los esparcidores de la mierda han sido ellos. Y ahora se está revelando. Y justo hablando de Gorriti, este es un personaje de que anteriormente también ha defendido terroristas con IDL, ¿no? O sea, a ver, está el Ronald Gamarra, que trabajaba para IDL, defendió a Juan Manuel Ferreira, que fue uno de los que estuvo en el atentado de Tarata. Entonces, Gorriti se rasga la vestidura diciendo que es la moral, de que es un gran periodista, pero su pasado viene de defender terroristas. Perdón, te voy a tener que hacer una corrección, Giovanni. Gorriti no es periodista. Él nunca fue a la universidad a ser periodista. ¿Ah? Entonces, hay que decir las cosas con su nombre. Él se autoproclama periodista. En realidad es un operador político filoterrorista que se disfraza de periodista. Entra tú a la SUNEDU y coloca su nombre completo para que te arroje el resultado. No lo vas a encontrar. Como no vas a encontrar como periodista el nombre de la señorita Romina Mela, por ejemplo, tampoco lo vas a encontrar, porque no son periodistas. Son operadores políticos que son financiados por un capitalismo oclócrata como el de Soros, a través de Open Society, para desestabilizar los países en el mundo, especular en la bolsa, y de eso gana este delincuente internacional Soros. Ese es su negocio, lo ha dicho el propio Soros. Eso está publicado en entrevistas, y él lo ha reconocido así. Usted mencionó de que IDL es parte de un lavado de activos por parte de Open Society. Bueno, esta es mi opinión, que viene como consecuencia de simplemente un conjunto de inferencias lógicas. Si los dineros que gana Soros son dineros obtenidos de manera maculada a través de las desestabilizaciones internacionales, y ese dinero que no es controlado internacionalmente se canaliza a través de fondos de apoyo de cooperación internacional que tampoco los fiscaliza absolutamente nadie en el mundo, y donde tranquilamente están ingresando dineros del narcotráfico, del crimen organizado,
de la trata de personas. Por ejemplo, esta película Sounds of Freedom ha puesto el dedo en la llaga al revelar cómo es que esas élites de las cuales forma parte Soros y sus amigos, son tratantes de niños, a los cuales les extraen la sangre bajo situación de tortura para obtener adenocromo, que es una droga mucho más potente que el éxtasis y que la venden entre los miembros de la élite, y donde un derivado de esa sangre utilizan algunas mujeres, como lo ha reconocido Jennifer Aniston, por ejemplo, utilizan las mujeres para mantenerse en la eterna juventud. Y luego de que extraen esa sangre a los niños, los van partiendo en pedazos, les sacan sus córneas, sus riñoncitos, sus corazones, y eso lo venden y lo trafican, y luego los matan finalmente, porque esto lo están haciendo vivos, en un ritual satánico inclusive. Y eso se ha puesto de relieve en esta película. Esa es la realidad de la cual forma parte el señor Soros y Open Society, que le financia a muchas ONGs en el mundo, una de las cuales es IDL, y donde los dineros que recibe internacionalmente no están fiscalizados en el Perú. Entonces, y a eso tengo que agregarle algo más. De acuerdo al estatuto de IDL, que yo tengo en mi poder con otros medios probatorios más, los dineros que se reciben internacionalmente, dice en una cláusula extraña que no la vas a encontrar en ninguna otra sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, ONG, ningún tipo de organización, ni con fines de lucro ni sin fines de lucro. Dice esta cláusula: el dinero que se reciba será depositado en una cuenta tal que se encuentra en la ciudad de, en este caso, Huancavelica. ¿Por qué Huancavelica? Está acá en Lima. ¿Quién viaja con maletas de dinero hasta Huancavelica o con cheques de gerencia hasta Huancavelica? Además, ¿quién viaja hasta Huancavelica? ¿Quién de ellos viaja hasta Huancavelica para depositar ese dinero? Yo quiero que me lo demuestren. A ver, quiero ver los depósitos hechos en Huancavelica. Y luego ese dinero lo pitufean a nivel nacional, sobre todo en el sur, para financiar pequeñitas ONGs o pseudo-ONGs que van a utilizar para activar contra la minería legal, y van a organizar movimientos de defensa de la naturaleza, que en realidad son movimientos políticos. Entonces, la inferencia lógica es, ¿eso no es lavado de activos? Entonces, por eso, yo te digo, esta es mi opinión en función de una serie de inferencias de carácter lógico, ¿no? Y lo paradójico es como refieren, ¿no? O sea, estas ONGs que dicen defender derechos humanos, no les importa recibir financiamiento, ¿no? Como este caso de lo que usted menciona, ¿no? De este delincuente, porque es lo que es Soros, ¿no? Recibe dinero violando derechos humanos. Así es, ¿no? efectivamente. Eso, digamos, es por una parte. Por otra parte, usted menciona... Perdóname, y defender sesgadamente, ¿no? Defiendo los derechos humanos de terroristas en agravio de quienes más bien vinieron a defendernos a nosotros, les violaron sus derechos humanos, pero no se los defendemos, más bien los condenamos y los metemos a la cárcel, y a los terroristas les pagamos indemnizaciones por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que queda claro es que estas ONGs funcionan pues como todo esto es aparte de ser político, pues acá hay un tema económico, ¿no? El tema de denunciar al Estado es más lucrativo, y sacarle plata al Estado es más lucrativo que realmente que hacer otra cosa, ¿no? Porque nosotros como tontos pagamos nuestros impuestos y ahí tienes una caja gigantísima, ¿no? O sea, como usted dice, se han liberado muchos terroristas, se les ha pagado de nuestro dinero a los terroristas, indemnizándolos, pero indemnizándolos a base de qué, ¿no? Gente que ha hecho tanto daño al país, ¿no? Que no ha cumplido una pena que debería haber cumplido y encima se llevan dinero nuestro, ¿no? Por otra parte, lo que le quería preguntar, usted mencionó una palabra, ¿no? Que ahora está siendo, digamos, cuestionada, ¿no? La palabra filoterrorista, ¿no? ¿Podría definirnos esta palabra, ¿no? Que al parecer para los que son, ¿no? Por eso que quería que usted lo explique, ¿no? Para aquellas personas que defienden terroristas, aquellas personas que no les importa, digamos, poner por encima a un terrorista, ¿no? Y defenderlo, que defender digamos, al común de otras personas, ¿no? O sea, ¿qué se entiende por filoterrorista? Pero perdón un ratito, un momento. ¿Quién se molesta cuando llamamos terrorista al que es terrorista?
el que es terrorista. Claro. ¿No? Así como el señor Gorriti, por ejemplo, que tiene un indultado por terrorismo, trabajando en IDL. Y es curioso, ¿no? Él no se rasga las vestiduras, no sé si se habrá rasgado el chaleco de fotógrafo con el que se disfraza de periodista. Esa es su capa de Superman, ¿no? ¡Qué horror! Lo han indultado a Alberto Fujimori. Alberto Fujimori no es santo de mi devoción, yo más bien estoy en la otra orilla. Pero el indulto que le dio Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori fue jurídicamente correcto. Correcto. A mí no me gusta Alberto Fujimori, pero yo soy respetuoso de la ley, pues. Yo soy respetuoso de la ley. Si le dieran un indulto a un terrorista, bueno, si legalmente le corresponde, tendré que respetarlo, pues. Pero si no corresponde, voy a criticarlo. Si a Alberto Fujimori le hubieran dado un indulto ilegal, también protestaría. Pero no, en este caso le han dado un indulto legal. ¿Y por qué es legal? Porque Alberto Fujimori no tenía restricción de indulto. La única restricción para el indulto es que la persona haya sido condenada por crímenes de lesa humanidad, y Alberto Fujimori no fue y eso el propio Ronald Gamarra lo ha reconocido. Bueno, todos los ONGeros han dicho sí, pues efectivamente. Y la sentencia, lo más importante, porque puede valer un pepino lo que digan estos oclócratas, pero ¿qué dice la sentencia? Condenando a Alberto Fujimori por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado en agravio de los estudiantes de la Cantuta, la gente de Barrios Altos y los empresarios, entre comillas empresarios, Samuel Dyer y Gustavo Gorriti y Ellen Boga. Ya. ¿Dónde está crímenes de lesa humanidad? En el Perú no existen esos delitos. Por lo tanto, ¿podría ser indultado Alberto Fujimori? Por supuesto que sí. Entonces, lo indultaron y se rasgaron las vestiduras. ¡Por Dios! Bueno. E hicieron todo lo que han hecho, manipulando, porque eso sí es ilegal. Presentaron a través de un mecanismo que no existe en el Perú, que se llama control de convencionalidad, al juez instructor de la Corte Suprema, un provisional que ya no está, gracias a Dios, Núñez Julca, que se prestó para todas las cochinadas que se pudiera haber imaginado el caviarismo. Y este señor, en una sentencia de 200 páginas, donde alrededor de 80 veces dicen el condenado por crímenes de lesa humanidad Alberto Fujimori, eso es prevaricato, por estar insertando algo que no es cierto. Declaró fundado este mecanismo de control de convencionalidad que no existe en la ley. Yo reto a los ONGeros a que me digan en el artículo de qué ley está el control de convencionalidad. Eso no existe. Van a perder. Te hago una apuesta. La propiedad de IDL. Yo apuesto a mi casa. ¿Qué les parece? Así de seguro estoy. Entonces, ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ha señalado que la amnistía a Alberto Fujimori es correcta. Y sin embargo sigue en la cárcel. Y no se ejecuta. Pero indultan a un terrorista y lo llevan a trabajar a IDL. Si no se molesta el señor Gorriti. Para nada, no se horroriza. Y además en un indulto que sí es bastante cuestionable, sumamente cuestionable, no se molesta. Entonces, tú me preguntas, ¿qué cosa es filoterrorista? Para los imbéciles de las ONGs que del lenguaje castellano no saben absolutamente nada y por eso hablan todes, todas y todos y demás fraseoclasismos estúpidos. La palabra filo viene del latín filium, que a su vez proviene del griego filos, que significa hijo o vinculado a. Eso es lo que significa. Por lo tanto, filoterrorista es hijo o vinculado, será vinculado al terrorismo. No es directamente partícipe, pero sí está vinculado. Pero si trabaja con el terrorista al lado tuyo, pues no. Entonces, ¿eso no es un filoterrorista? Claro. Entonces, ahí está, pues, por eso, aprendan castellano, pues. Estudien etimología. Imbéciles, como diría Alan García, ¿no? Bueno, justo usted nos hablaba de cómo una facción de Sendero Luminoso se concentró en la política y tomar los puestos de poder dentro del aparato judicial, porque eran organismos que no se sujetan a la democracia, no sé, se puede decir que
son tomados por otras personas, ¿no? O sea, son jueces, la Junta Nacional de la Magistratura en su momento son los que eligen jueces y fiscales, ahorita la Junta Nacional de Justicia, reformada por Vizcarra y muy de la mano de Gorriti. Entonces, acá lo que vemos es, hasta la actualidad, como Gorriti tiene cierto control dentro de la Fiscalía, y puedo inferir de que ha sido a partir de la Junta Nacional de Justicia. Sí, sí, sin duda, sí, efectivamente. A ver, ¿dónde ha estado la corrupción? Ahí estaba Gorriti. Como decía en mis tiempos de niño, a inicios de los 80, un periodista deportivo que ya murió hace muchos años, ¿no? Mickey Rospigliosi. Donde está el deporte, ahí está el gordinflón, ¿no? Era Mickey Rospigliosi. Aquí parafrasearemos esa expresión. Donde está la corrupción, ahí está el señor Gorriti, ¿no? Entonces, estuvo con Toledo, estuvo con Humala, con todos los corruptos, ¿no? Y él es el único librado hasta el momento. Bueno, entonces, la Junta Nacional de Justicia es obra, es hechura, es criatura del lagarto. Este lagarto se tumbó al Consejo Nacional de la Magistratura aprovechando el cuento de la organización criminal de los cuellos blancos. No existe ninguna organización criminal los cuellos blancos. Claro, yo sé que ahorita van a decir, ¡ay, el Luis Pacheco ha dicho que no existe! ¡Qué horror! Está defendiendo a los corruptos. Es que no existe, así de simple. Una organización criminal es todo un aparato formado donde hay jerarquías, estructura organizacional y que funciona como una empresa en el paso del tiempo de una manera sostenida para poder cometer crímenes. Creo que Gorriti sí entra en este cuadro. Yo creo que sí, casi. Porque, claro, estamos viendo... proyecta lo que es. ¿Desde qué año funciona esa organización? ¿No es cierto? La organización de Soros es una organización criminal. La organización de Montesinos es una organización criminal. O fue, ¿no? Porque ya no existe. Entonces, los cuellos blancos del puerto, nombre que le puso el coronel Harvey Colchado, según tengo entendido, falso héroe también de la Policía Nacional, ¿no? Los cuellos blancos, sonaba bien, o sea, tenía marketing, ¿no? Y entonces se hizo creer a la población de que había esta organización criminal. No existe ninguna organización criminal. Lo que existía era Walter Ríos, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, César Inostroza, juez de la Corte Suprema, y esta relación donde ellos, como amigos, organizaban sus movidas internas a su conveniencia y donde tenían nexos, donde era un dame que te doy, que se acepta en el sistema de justicia y en el sistema político, que no es delictivo, pero que sí puede ser cuestionado moralmente. Entonces se comunicaban con gente del Consejo Nacional de la Magistratura y las relaciones. Es decir, era una telaraña. Los cuellos blancos en realidad eran una telaraña de mutuas relaciones para poder sacar ventaja y provecho individual, no para la organización, porque no había ninguna organización. Cuando opera una organización criminal, vamos a ver, el Padrino, por ejemplo. ¿Tú crees que alguno de los capitanes o soldados del Padrino robaba para sí? No, era para la organización del Padrino, y ya el Padrino después les pagaba. Esa es una organización criminal. Ahora dime, Walter Ríos se beneficiaba económicamente de sus latrocinios y actos de corrupción para beneficiar a César Inostroza? No. ¿César Inostroza acaso robaba dinero para beneficiar a alguno de los miembros del CNM? No. Cada uno de ellos sacaba sus propias ventajas. Esa no es una organización criminal. Es un grupo de gente que, aprovechando el cargo, cometían actos de corrupción, pero no es una organización criminal. Deben pagar sus delitos, deben ser encarcelados seguramente, por supuesto que sí, pero no nos vengan con el cuento de que es una organización criminal. Ese fue el cuento para decir, tenemos que reformar el Consejo Nacional de la Magistratura y reorganizarlo. El pretexto, por supuesto, un pretexto.
y un pretexto de algo que era innecesario, porque lo que tú podías hacer era procesar desde el Congreso, porque tienen derecho ante juicio los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, procesarlos, expulsarlos, inhabilitarlos y subían los suplentes. Pero Vizcarra se tumbó a los suplentes. La pregunta, ¿qué hicieron los suplentes? ¿Qué delito cometieron los suplentes? Si ni siquiera tuvieron contacto jamás con el CNM. Y entonces ahí aparece la lagartona fiscal de la Nación. Ahí aparece el defensor del pueblo, el Contralor General de la República, al que se le escapan las tortugas, porque dentro de la propia Contraloría se cometen actos delictivos, como por ejemplo el tema del alcohol en gel durante la pandemia y cosas por el estilo. Entonces todos ellos concertaron con el lagarto y crearon este mamarracho. Y ese mamarracho no es otra cosa más que un cambio de nombre, porque el funcionamiento es exactamente el mismo. Como diría Tancredi, ese personaje picaresco de la gran obra de Giuseppe Tomasi llamado Il Gattopardo, el gato pardo decía, hay que cambiar todo para que las cosas sigan funcionando exactamente igual. Y eso fue lo que sucedió, eso fue lo que hizo Vizcarra, pero con la característica de colocar a sus socios claves. Sus socios claves, como por ejemplo, ¿quiénes? El exministro de Justicia de Humala, Aldo Vázquez Ríos, conocido caviar, vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que es una extensión de la Universidad Católica caviarizada. La tienes a María Zavala, traidora del APRA, y que se puso a disposición del lagarto y del caviarismo por su comadre, la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Lo tienes a José Ávila Herrera, ex viceministro de Derechos Humanos y jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno de Humala. La tienes a Imelda Tumialán, mi paisana huancaína, que trabajó en la Defensoría del Pueblo durante 30 años bajo órdenes caviares. Bueno, y así sucesivamente, todos son caviares. Todos del clan. Todos quedan en familia. ¿A quién crees que van a nombrar ellos como jueces y fiscales? A gente que tenga corrección jurídica, o más bien a gente que esté alineada a sus intereses. Obviamente ese era el caso. Incluso la Junta Nacional de Justicia ratifica a Salas Arenas. Ah, sí, en un té de tías, dicho sea de paso, ¿no? Claro, porque ellos son los encargados de ratificarlo él y el de la OMPE. Entonces prácticamente es un ente de poder de facto que puede controlar parte de las elecciones, porque si Salas Arenas no se ajusta a lo que ellos puedan querer, lo pueden quitar después. Así es, efectivamente. Si no lo ratificaban en el cargo, pues obviamente dejaba pues, de ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pero era necesario. La ratificaron a la lagartona Zoraida Ábalos. Y es más, emitieron un comunicado a favor de Zoraida Ábalos cuando estaba a punto de ser destituida por el Congreso de la República, en un acto de violación de la Constitución política por interferir un poder del Estado, ¿no? Entonces, ellos se han sacado por la careta un montón de veces, ¿no? Yo no sé por qué el Congreso de la República hasta el día de hoy no le da trámite a las varias denuncias que la congresista Patricia Chirinos ha presentado contra este lumpen, literal lumpen, que opera desde la Junta Nacional de Justicia. Y su asociación con Gorriti, porque Sí. son muy allegados. Incluso se especula que Gorriti se paseaba por la fiscalía como que él quería y obtenía la información privilegiada. Cosa que lo señaló el fiscal Hamilton Castro, que fue el primer fiscal que lideró el equipo Lavallato cuando fue llamado por Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, al despacho de la Fiscalía de la Nación y lo sentó ante Gorriti y Gorriti empezó a grabarlo. Y de eso se dio cuenta el fiscal Hamilton Castro y dijo, perdóneme, yo me voy a retirar porque esto no es correcto. Eso es un hecho cierto, es un hecho verdadero. Gorriti fue a buscarle a Patricia Benavides, fiscal de la Nación, para pedirle que fuera Bela Barba el que dirigiera el equipo contra el poder, que el día de hoy lo tiene Marita Barreto. Gorriti estuvo siempre detrás de todos estos actos, porque él fue el capitoste, porque él fue el cerebro de la operación, incluso vinculado con Vizcarra, porque se beneficiaban mutuamente.
Aquí ya no interesaba si es que ellos compartían la misma ideología, no. Lo que interesaba era, ¿podemos sacar tajada de la torta? Sí, entonces nos aliamos. Tú tienes los audios y yo tengo el poder de la presidencia de la República. Vamos a jugar en ping-pong, pues nos tumbamos al fiscal de la Nación que me quiere a mí investigar. Mi fiscal héroe que estuvo en Moquegua ya me archivó los 42 casos. Ponemos a una fiscal que sea manejable, como Zoraida Ábalos, y bueno, tú sigues tumbándote a todos los otros enemigos y vamos colocando pues a otros. Bueno, felices de la vida, nos damos la mano, nos damos la mano. Eso ha sido lo que ha pasado. Tocando lo que menciona Giovanni, doctor, y yendo, digamos, a lo que queríamos llegar, ¿no? El tema del nexo de la Fiscalía y Gustavo Gorriti, y en este caso, en lo que usted participó, digamos, con Domingo Pérez, ¿no? La prueba, el video filtrado a IDL, ¿no? Entonces, ¿podría comentarnos un poco? Sí. Yo soy abogado de el empresario Gonzalo Monteverde Bucelú y de la señora, que es su pareja, también señora empresaria, María Isabel Carmona, que han sido acusados de lo siguiente. Como ellos eran empresarios, entonces, de acuerdo a la tesis fiscal, el señor Barata recibía dineros y activos que generaba Gonzalo Monteverde a través de falsos contratos con los cuales supuestamente ingresaban dineros, o sea, lavado de activos, para engrosar la caja 2. Y con esos dineros lavados ya, luego se coimeaba a a personajes políticos como Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Lourdes Flores Nano también, Alejandro Toledo y otros personajes más. Entonces, digamos, mi patrocinado en la tesis fiscal, en la teoría de los fiscales, es la piedra angular sobre la que se construye todo el caso Lavallato. ¿Ok? ¿Es verdad o no es verdad que Gonzalo Monteverde haya dado el dinero en coimas a estos personajes políticos? Ahí es donde precisamente en esta audiencia en la que estaba el señor Barata declarando, yo le pregunto, ¿conoce usted a Gonzalo Monteverde? No, no lo conozco. No tengo la menor idea. ¿Ha hecho usted algún tipo de trato o contratación con Gonzalo Monteverde? No, ninguno. No lo conozco. Sé que el señor Gonzalo Monteverde sí era un empresario que nos sirvió como otras tantas empresas, más de 300 que eran subcontratadas por Odebrecht, porque lo cierto es que Odebrecht sí hizo carreteras, sí hizo obras, y alguien tenía que hacerlas. Entonces, Odebrecht ganaba las licitaciones, pero subcontrataba. Contrataba un montón de empresas. Entonces, una de esas empresas era la de mi patrocinado, Gonzalo Monteverde. ¿Y cuál era el servicio específico? Era la asfaltadora. Es una máquina que tiene 30 metros de longitud, es un monstruo, y es la única que existía en el Perú. Entonces, lo contrata a Gonzalo Monteverde para poder hacer la carretera Chiclayo, Yurimaguas. ¿Okay? Entonces, pero eso generó activos para poder luego recibir, porque era un contrato falso, engrosar la caja 2 de Odebrecht con la cual se pagaban coimas. El propio Barata lo ha desmentido. De hecho, no, en absoluto. Eso es completamente falso. Yo no conozco al señor Monteverde. No conozco al señor Monteverde. No la conozco a la señora María Isabel Carmona. En absoluto. Entonces, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale esta tesis de los fiscales? Otra vez Gorriti tiene que ver en el asunto. Porque Gorriti escribe en su brulote que tiene en IDL Retruqueros. Este señor se molesta porque yo digo IDL Retruqueros, estoy ofendiendo, ¿no? Pero no tiene ningún reparo cuando habla de la resistencia llamándole la pestilencia, por ejemplo. Ay, sí, no, que nadie se moleste, ¿no? Bueno, yo le digo pues IDL Retruqueros, porque son unos retruqueros. Entonces, a través de IDL Retruqueros saca un bulo donde dice que ya descubrí cómo es que Odebrecht le daba el dinero a Gonzalo Monteverde a través de una empresa offshore de Panamá que Odebrecht creó para que Monteverde luego
reciba ese dinero desde Panamá y vaya corriendo con las sumas de dinero y se lo entregue a Keiko Fujimori, se lo entregue a Alejandro Toledo y a otros más. Esa empresa se llama Holding Panamá Sociedad Anónima y está vinculada a los Panama Papers. Con ese bulo que publica este señor en IDL Retruqueros en su página web, la Fiscalía de oficio inicia una investigación y ordena la detención de Gonzalo Monteverde y de María Isabel Carmona. Solamente por eso, nada más. Entonces, eso se inicia el año 2016 y fíjense, hasta el día de hoy siguen ellos con esta orden de detención. Obviamente, ellos tenían dos caminos. O aceptamos irnos a la cárcel en una justicia manipulada, totalmente manipulada, o la otra, pues, tomamos nuestras propias medidas y pasamos a la clandestinidad. Ellos eligieron pasar a la clandestinidad, que es otra forma de estar detenidos, ¿no? Entonces, llega el momento de esta audiencia este año, en el mes de mayo, y le pregunto yo al señor Barata, ¿conoce usted a Gonzalo Monteverde? No, no lo conozco. Sé que hizo contrataciones, pero aquí no hubo ninguna operación. Ahora, en la Comisión Pari en el Congreso de la República el año 2016, que se generó justamente gracias a Gorriti por este bulo, mientras la Fiscalía iniciaba de oficio la investigación, el Congreso de la República empezaba la investigación al caso Odebrecht. La comisión del señor Pari dice que se llega a descubrir que hay varios periodistas que trabajaron para Odebrecht, y periodistas muy conocidos, ¿ah? No puedo yo en este momento comentar sus nombres porque se encuentra en reserva, pero trabajaron en Canal 4, en Canal 5, en radioprogramas del Perú, en importantes medios de comunicación. Entonces, ante esa situación, yo decido preguntarle, pues, ¿quiénes son esos periodistas? Y Barata tenía que decir la verdad, porque acuérdense que él ha firmado un acuerdo de colaboración con los fiscales héroes, por los cuales, en la sentencia que aprueba el acuerdo de colaboración, hay una cláusula añadida donde dice que si Barata miente, se le revoca. Si comete otro delito, y mentir en este caso sobre hechos de investigación ya es delito, es perjurio, se le revoca el acuerdo de colaboración y terminaría preso en el Perú. Entonces Barata no puede mentir, pues, definitivamente, tiene que decir la verdad. Entonces, decido preguntarle por los periodistas, ¿no? ¿Conoce usted? Habían varios codinomes. Por ejemplo, Plim Plim. ¿Quién era? Ya, nos dijo quién era Plim Plim, ¿no? Y ya le pregunto directamente, y ahora yo sí ya puedo decirlo porque es información pública, se filtró el video, ¿no? ¿Conoce usted al señor Gustavo Mome Seminario? Sí, sí lo conozco. Y seguimos hablando sobre el particular. Es el de la República, ¿no? Claro, sí le digo, efectivamente el de la República. Sí, sí lo conozco, he estado reunido con él 2, 3 veces. ¿Conoce al señor Gustavo Gorriti el Embogen? Sí, sí lo conozco. Claro, luego él dice, casi un poco tratando, se da cuenta, me parece, que, bueno, por decir la verdad, se estaba metiendo en problemas, entonces, pero la verdad es que con ellos no trabajamos mucho porque siempre eran contrarios a nosotros y nos sacaban publicaciones en contra. Mentira, porque ahí está una entrevista de Gorriti en Canal N, donde él dice que hay que defender el acuerdo de colaboración porque ese acuerdo de colaboración es correcto y ahora ya tenemos a una empresa rehabilitada y honesta con la que puede seguir contratando el Estado. Entonces, ¿dónde está que atacaba a Odebrecht? ¿No? Y justamente en ese momento, cuando estoy empezando a preguntarle ya por un tercer periodista, me interrumpe la abogada de la Procuraduría y me dice, y le dice al fiscal, objeción, ¿cuál es no entiendo por qué se están haciendo estas preguntas si los investigados son Gonzalo Monteverde y otras personas? ¿Qué tienen que ver estos periodistas? Bueno, yo voy a sustentar. Cuando uno formula una pregunta o presenta en el ámbito judicial un medio probatorio, tiene que demostrar 3 cosas.
la pertinencia, la conducencia y la utilidad del medio probatorio o de la pregunta que se está formulando. Entonces yo sostuve las tres, ¿no? Dije, ¿por qué razón? Porque en la Comisión París se habló de periodistas. Porque, exacto, en la anterior diligencia, con otro de los investigados, exfuncionario de Odebrecht, también se habló de periodistas e incluso dijo, Barata es el que sabe los nombres, yo no. Entonces, por eso es que estoy preguntando por estos periodistas, para poder saber quiénes eran esos periodistas, cómo trabajaron y cómo es que en realidad ellos fueron los que armaron todo este asunto y no mis patrocinados. Y entonces el fiscal, que trabaja, que es el adjunto de José Domingo Pérez, dijo, bueno, en adelante vamos a poner la restricción de que toda pregunta previamente yo la voy a aprobar. No había sucedido en los anteriores casos, pero ahora pregunta que se formulaba pasaba por el filtro del fiscal, lo cual es ilegal. Y ya no pude preguntar por otros periodistas más. Es decir, Barata tuvo por buen abogado ahí a la abogada de la Procuraduría. Muy bien, ahí quedó el asunto. Se acabó esa diligencia. Al día siguiente, el doctor Luis Francia Arias, con quien hago codefensa, y yo... Ese proceso era, digamos, reservado, sí, que nadie, no había forma, digamos, de... No, porque la diligencia se llevó a cabo en el Brasil a través del Zoom y con nosotros aquí en el Perú. Y Barata hablaba en castellano, ¿eh? Porque él habla castellano y muy fluidamente. Entonces, al día siguiente, mi colega, el doctor José Luis Francia Arias, con quien ejerzo la defensa conjunta de Monteverde y de Carmona, solicitamos que se nos entregara la copia de 4 videos de las intervenciones últimas de las diligencias de estas personas que habían participado en los interrogatorios, uno de los cuales era Barata. La Fiscalía nos dice, de los 4 que están pidiendo, solamente tenemos 2. Una de ellas es la de Barata. Y sí, se las vamos a entregar, no hay problema. Fijaron fecha, inclusive, para el 24 de mayo de este año. Así que entonces, nosotros enviamos a la persona del estudio para que fuera a recoger los USBs donde les iban a dar los videos, y que lógicamente lo habíamos acreditado antes ante la Fiscalía, autorizando a recoger esos USBs. Llega la Fiscalía, y le dicen, no, por orden del doctor Pérez no le vamos a dar ¿Y por qué no nos van a dar? Si ya nos lo habían aceptado. Además, en la resolución dice, sí tenemos esos. Y dice, bueno, no les puedo decir porque ya les van a notificar. Efectivamente, pasaron como 2 horas y nos notificaron la resolución número 161 firmada por el propio José Domingo Pérez. Y donde dice que ciertamente ellos tienen los links donde se encuentran alojados en la nube las diligencias de Barata y de otro de sus ex compañeros de trabajo, y se las ha enviado al fiscal adjunto. Pero, para poder otorgárselas a ustedes, en realidad la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía General del Brasil tiene que remitírsela a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía de la Nación, que a su vez debe remitir a la Unidad de Traducción Oficial, lo cual puede suceder dentro de 8 meses, y de ahí cuando ya esté traducido, recién nos lo envía a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, quien a su vez nos remitirá a nosotros para que nosotros le entreguemos a ustedes. Oiga, ¿dónde dice eso? Y nos pone 2 artículos del Código Procesal Penal y ninguno de los 2 dice nada de eso. Así de absurdo. Bueno, unos días más tarde, Claudia Toro presenta en su canal de televisión CTV Perú un extracto de un audio, no de un video, sino de un audio donde se me escucha a mí preguntándole a Barata si conoce a Mome y a Gorriti. Entonces Claudia Toro me llama por teléfono y me dice, doctor Pacheco, yo he escuchado y esta creo que es su voz. Y me la pone en el teléfono y le digo, sí, pero ¿cómo lo has obtenido? Bueno, no le puedo decir, pues yo no puedo revelar a mi fuente, ¿no? Ya. Me dice, esto es noticia, voy a sacar, necesito más información. Y le digo, Claudia, perdóname, pero no puedo, porque yo estoy bajo la reserva del... O sea, no puedo. Claudia me dice, bueno, esto vamos a publicarlo porque esto es importante y es noticia. Bueno, procede como corresponde, pero yo más información no te puedo dar. Y efectivamente pues salió la publicación.
Y esto golpeó definitivamente y sin duda a Mome y a Gorriti. De sus amigos también, porque lo van a estudiar también su amigo. Ah, sí, la bloguera Rosa, ¿no? Rosa María Palacio. Exacto. Toda la maquinaria ahorita. Así es, todo el caviarismo, ¿no? Burda manipulación. Luego se ha comprobado que no hay ninguna manipulación. El audio que le enviaron a Claudia Toro es un audio, ciertamente está cortado, pero no está manipulado. No es lo mismo cortar que manipular. Es un extracto, exactamente. Entonces, Gustavo Gorriti y su asistenta, la que según Milagros Leiva, tenía un escritorio y un asiento en la fiscalía al lado de José Domingo Pérez, ¿no? Quien, Romina Mela, escribieron un brulote titulado Anatomía de una difamación. Jugando siempre con las figuras retóricas, ¿no? Porque esta es una guachafa copia de una película antiquísima que se llama Anatomía de un crimen, ¿ah? De la década de los años 50. Recuerdo que cuando estudiaba criminología vi esa película. Y el guachafo Gorriti utiliza, ¿no? ese título, la retórica, y coloca Anatomía de una difamación. Entonces él escribe y dice pues de que yo soy el que ha filtrado el video. ¿Y quién es Luis Pacheco? Luis Pacheco es una persona que es bastante conocida en el ámbito judicial porque él ha trabajado con José Antonio Peláez como cuando fue fiscal de la Nación. Bueno, ciertamente yo trabajé en la Fiscalía, fui gerente central de la Escuela del Ministerio Público durante la gestión de José Antonio Peláez y realmente para mí fue un verdadero honor. Gorriti dice que yo trabajé también con el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. ¿Así? A ver que me demuestre. Yo renuncié. Cuando José Antonio Peláez dejó de ser fiscal de la Nación, yo renuncié, porque yo no iba a trabajar con Carlos Ramos, porque yo ya tenía mis sospechas de que ese señor no andaba con pie derecho. Así que reto a Gorriti a que me demuestre que yo trabajé con Carlos Ramos. Le apuesto mi casa contra la propiedad de IDL. Ya se deshizo del activo. Ya. Entonces, le apuesto la camioneta de José Domingo Pérez. 3. Me acusa de que yo he trabajado con Gonzalo Chávarri. Sí, yo trabajé en la gestión de Gonzalo Chávarri hasta el día que renunció. Ese mismo día yo renuncié. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué cosa? Chávarri es Abimael Guzmán. Para mí sería pues, horroroso que ya trabajó con Gustavo Gorriti. Ahí sí, pues, de este piso me lanzo al vacío, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con Gonzalo Chávarri? ¿Mm? Y luego dice que yo siempre he sido muy abrazado por los sectores de ultraderecha en el Perú. Yo no sé cuáles son los sectores de ultraderecha. ¿Cuál es la ultraderecha? ¿Qué cosa es ultraderecha? Si acá en el Perú no hay ni derecha, ¿no? O está en formación en todo caso, pero bueno, en fin. Uno de los cuales es Renovación Popular, donde yo soy militante. Otra vez vuelvo a decir, fui de nacimiento aprista, nací en cuna aprista. Mi niñez estuvo trazada totalmente, atravesada por el aprismo. He sido secretario general de la JAP en Huancayo, he sido secretario regional de Ideología y Doctrina entre los años 1999 y 2002, he sido subsecretario de la UPGP dentro del Partido Aprista, renuncié a mi militancia en el 2003, pero no puedo renunciar a mi corazón aprista y yo voy a morir aprista. Mi familia sabe que el día que yo muera me tienen que enterrar con la bandera indoamericana. Así que yo no sé de dónde saca este señor que yo pertenezco a Renovación Popular. Yo no soy Hino Costa, señor Gorriti. Yo no soy ni tengo la costumbre de Verónica Mendoza, ¿no? Que son saltan de cama en cama, ¿no? Yo soy Mimi y salto de cama en cama, ¿no? Me pongo la camiseta que me quepa en este momento porque me siento cómodo, me siento cómoda. No. La moralidad no me hace sentir cómodo. Soy aprista y reconozco ello con sus activos y con sus pasivos. Así de simple y sencillo. Entonces, en ese brulote, donde en lugar de tratar el tema de lo que se está hablando de que barata,
lo conoció a él y a Gustavo Mome, se dedica a hablar de mí. Eso en lógica se llama falacia de la ignoratio elenchi, es decir, cuando desvías el tema central de atención y lo metes a otro lugar y generas ahí una polémica. Claro, qué habilidad de este, es que no es periodista, pues, es un operador político, ¿no? Se pone a hablar de mí en lugar de responder si es, por qué Barata y en qué circunstancias es que lo conoció, ¿no? Cuándo se reunieron o de qué forma. Lo cual, que debería responder él, ¿no? así es, efectivamente. Barata dice que lo conoce. Pero se dedicó a hablar de mí. Y al final del brulote, y esto todavía está en la página web, les invito a que entren a la página web, con la nariz tapada, por supuesto, por lo pestilente que realmente es la página web de IDL y de la República. Al final de ese brulote, ahí está el extracto del, ya no audio, sino del video de la diligencia donde yo interrogo a Barata. Video que a usted no se lo querían dar y en 8 meses dijeron que se lo podían dar. Con buena suerte en 8 meses, ¿no? O sea, esos 8 meses se cumplen en noviembre. Claro. Y ¿cómo llegó al día siguiente? Pero Gorriti lo tenía. Ahora, ¿quién tiene ese video? Así es. Así es. El único que tenía ese video, porque el mismo Domingo Pérez lo dice en su resolución número 161, hemos recibido el link de la Procuraduría del Brasil donde se encuentra alojado el video. No lo tiene nadie más. ¿Quién le entregó a Gorriti? Salvo que Gorriti tenga un gran hackeador y sepa de cómo entrar ahí a ese sistema, lo cual sería peligrosísimo porque además de que sería un delito, ¿no? Sería peligrosísimo que la fiscalía pues tenga un sistema tan frágil, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces, por eso es que denuncié al órgano de control interno de la fiscalía, José Domingo Pérez, por haber violado el principio de reserva del proceso. Este es un principio que está protegido legalmente. No solamente es un principio, sino normativamente está establecido. Todos los intervinientes en un proceso penal tienen el deber de guardar la reserva del proceso, lo cual significa que no se pueden entregar documentos, ni escritos, ni audiovisuales, ni de ninguna naturaleza. No se pueden hablar de los temas que son únicamente de competencia. Puedo decir yo generalidades, puedo dar opiniones, pero no puedo revelar lo que se está investigando porque se pone en riesgo la investigación. ¿Quién violó ese principio? José Domingo Pérez y sus fiscales. ¿Con el apoyo de quién? De Gorriti. Entonces, ya le han abierto la investigación en el órgano de control institucional a través de la resolución número 2 que se ha formado en esta carpeta. Y yo espero que cuando llegue a manos de la Autoridad Nacional de Control, la máxima, que es el señor Antonio Gerín, que es el jefe nacional, proponga la destitución ante la Junta Nacional de Justicia, porque esto es gravísimo, gravísimo, en un caso de tanto impacto y tanta magnitud donde se está investigando a Odebrecht, ¿no es cierto? Y ciertamente también a mis patrocinados, pero por las mentiras de Gorriti. ¿Y él cómo queda en esta situación? Porque debería tener una connotación ilegal por haber filtrado información clasificada. Bueno, ahora que se ha aprobado, ¿no? Yo voy a utilizar, por supuesto, la ley para pedir algunas medidas cautelares de apartamiento del proceso y lo voy a formalizar en la siguiente semana. Pero añadidamente, el lunes pasado, 31 de julio, he denunciado a José Domingo Pérez ante la Junta Nacional de Justicia. ¿Y por qué? Porque la acción de entregar el video reservado a Gorriti hace que este señor fiscal, Domingo Pérez, incurra en una serie de inconductas funcionales que están tipificadas en la ley de la carrera fiscal como graves y muy graves, y donde la sanción es la destitución. Así que he formalizado esa denuncia. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, ¿y usted realmente cree que la Junta Nacional de Justicia va a hacer algo contra su mimado José Domingo Pérez? Bueno, vamos a ver si esta vez la Junta Nacional de Justicia hace lo que tiene que hacer o sigue comportándose como lo que ha demostrado que es una organización sirviente a los intereses del lagarto y del caviarismo. Aquí está probado el hecho
de la filtración. Esto no está sometido ya ni sujeto a ningún tipo de prueba en contra. Aun cuando Domingo Pérez diga, no, no fui yo, fue un asistente que me lo robó y se lo llevó, tendría que utilizar a un asistente que se inmole por Domingo Pérez. Y un día ese asistente, al que tendrían que sobornar y coimear ricamente para que no abra la boca, un día abrirá la boca. Así que, como no hay crimen perfecto, aquí definitivamente lo único que le espera a Domingo Pérez es la destitución. Y esto ya por el bien del Ministerio Público. Él destruyó la institucionalidad del Ministerio Público juntamente con Rafael Vela, que era mi amigo, y que justamente por comportarse de la manera como se comportó, aliándose con la verdadera corrupción del Perú para perseguir a otros ciertamente también corruptos, pero disfrazándose de luchadores anticorrupción, cuando en realidad no lo han sido, entonces destruyeron la institucionalidad y ahora tienen que responder por esas acciones, tienen que pagar por esas acciones. Y pensando de que quería ser juez. Y ni siquiera tuvo la capacidad académica como para poder obtener 66 puntos de 100 en ese examen. Pero viendo todo y analizando todo, pues vemos cómo ha llegado, ¿no? Así es. ¿Quién lo colocó ahí? Bueno, creo que el doctor Pacheco nos informó bien, nos aclaró muchas cosas que desconocíamos, ¿no? Agradecemos su visita, doctor, agradecemos tenerlo acá en Enfoque 360, más adelante esperamos tenerlo para hablar otros temas, ¿no? Políticos importantes. Correcto. Antes de terminar, usted mencionó de que Gorriti habló con la fiscal, el fiscal de la Nación. Eso lo comentó en uno de sus programas Milagros Leiva, ¿no? Donde le dice públicamente a Gorriti, dinos, Gustavo, ¿tú fuiste a hablar con Patricia Benavides para pedirle que colocara como jefes del equipo de lucha contra el poder a Vela y a José Domingo Pérez? Contéstanos el teléfono, porque no nos contestan. Llámenle ustedes a Gorriti como periodistas a ver si les va a otorgar alguna entrevista. No lo va a hacer. Y yo quisiera, en una reflexión final, hacer un llamado a todos los peruanos. Levantémonos del ostracismo y el adormecimiento en el que mayoritariamente nos encontramos. Tergiversando la doctrina de Marx, y en este caso yo sí voy a protestar en favor de Marx, han utilizado la tergiversación pseudomarxista de Gramsci de invertir la ley social esta de que las condiciones materiales de existencia determinan en última instancia la conciencia social de los seres humanos. Es decir, las condiciones económicas determinan la superestructura ideológica y cultural de un país. Gramsci, que era un marxista renegado, invirtió la figura y dijo, a través del sistema ideológico y cultural podemos embrutecer a la sociedad para adormecerla y hacer la transformación que esperamos. Y eso es lo que han venido a hacer precisamente en estos últimos años, a través de la escuela, a través de la universidad. Vean a la católica nada más. Yo como católico protesto ante mi iglesia, mi iglesia de millones de seres humanos que creen en Cristo y creen en la iglesia verdadera, cómo es que una pontificia universidad ha caído en manos de una organización criminal internacional como es la Progresía. Acotando un poco lo que usted decía, se me viene a la mente, ¿no? Dicen que Marx antes de morir decía, ¿no? Dígame de todo, podría ser de todo, menos marxista. Eso lo dice en una carta en la que él protesta justamente por la tergiversación de su pensamiento. Y dice, si ustedes le llaman o quieren decir que marxismo es invertir la figura de que la ideología es la que va a cambiar la superestructura económica, a mí llámenme cualquier cosa menos marxista. Je ne sais marxiste, decía, y lo dice en francés cachosamente, ¿no? Y efectivamente yo en ese sentido tengo, y nunca lo he negado, como aprista que soy doctrinaria y filosóficamente hegeliano marxista. Pero lo que no podría ser yo jamás es maoísta, gramsciano, ni althuseriano, ni ninguna de esas sectas tergiversadoras del marxismo. Jamás. Porque la nocividad que ellas han generado a lo largo de estos 150 años en el mundo
y particularmente en estos últimos 25 años, es notoria. Embrutecer, adormecer, estupidizar, imbecilizar y generar una suerte de vocación cacósmica, ¿no? ¿Qué cosa es la cacosmia? Es el hambre por la porquería, es la necesidad de alimentarse del excremento. Y esa es, lamentablemente, pues, la realidad en la que nos encontramos. Los chicos buscan la televisión para ver la basura que se esparce a través de los chicos reality. Esto es guerra, combate y demás estupideces. No tienen ni idea de lo importante que es estar al tanto de la actuación política, porque de los efectos de la política en la sociedad luego tenemos los resultados que tenemos el día de hoy. Hambre, miseria, falta de educación. Entonces, la labor cultural, que por ejemplo Enfoque 360, yendo a contramarea y quebrando ese proceso de adormecimiento y estupidez, es algo que yo debo aplaudir, felicito, y podremos estar en desacuerdo en algunos puntos, pero definitivamente yo tengo que aplaudir la labor que ustedes realizan, y por eso cierro diciendo, como lo dije al inicio, el honor es todo mío, el de haber estado aquí con ustedes el día de hoy, y siempre que estemos en esta misma tarea, cuenten conmigo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Luis Alberto Pacheco. Ha sido un gusto tenerlo acá. Muchas gracias de hablar de estos temas tan importantes, necesarios de dar a conocer. Mucha gente no conoce, a veces de repente algunos nombres. Gorriti, antes, ¿quién lo conocía? O sea, jóvenes no saben quiénes son, y es necesario evidenciar todo lo que pasa, cómo funciona este sistema, a veces putrefacto. Muchas gracias, y muchas gracias a todos nuestros seguidores de Enfoque 360. Esperamos tenerlo próximamente, hablar más temas que se han escapado en el camino, pero creo que hay temas muy interesantes por los cuales hablar y dar a conocer. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, síganos en Facebook, Instagram, Twitter, y muchas gracias, Andrés, por estar esta oportunidad. Nos vemos el próximo fin de semana y hasta luego. Cuídense. Hasta luego, cuídense.